Bien, continuando con las factorizaciones, esta factorización también, como la diferencia de cuadrados, se va a realizar mediante el uso de fórmulas que ya están establecidas. Así que para poner una suma o diferencia de cubos como el producto de sus factores, vamos a utilizar las fórmulas que están en la página 66 en el cuadrito. Aquí las voy a escribir. La fórmula, y fíjense que hay suma y diferencia para cubos. En cuadrados solo había diferencia. En cubos hay suma y hay diferencia. Vamos a comenzar primero con la fórmula de la suma. A a la 3 menos b a la 3. Estos son los cubos básicos que pueden haber. Ya vamos a ver qué números y qué letras con sus respectivos exponentes también pueden existir y reconocer, ¿verdad? Que debemos reconocer como cubos. Bien, el primer factor está compuesto por a menos b. A y b son las raíces respectivas, en este caso ya serían cúbicas, em, de cada cubo respectivamente. Esos serían A y B. Y el otro factor está compuesto por la siguiente expresión: A al cuadrado más A por B más B al cuadrado. O sea que es un poco más compleja que la diferencia de cuadrados. En la diferencia de cuadrados era una suma por una resta o una resta por una suma. Aquí es una resta por un trinomio compuesto por esa forma, ¿verdad? Al cuadrado más A por B más B cuadrado. Por ejemplo, si a usted le dicen factorice, vamos a hacer varios ejemplos. Factorice. Bueno, por ejemplo, x al cubo menos 8. Bien, ¿qué es un cubo? Un cubo es una expresión que tiene raíz cúbica exacta. ¿Cómo la vamos a reconocer? Bueno, el primer cubo es el exponente 3 para las variables, el exponente 3, porque si nosotros sacamos raíz cúbica de x a la 3, es una raíz exacta, ¿verdad? O sea, tenemos un exponente entero. 3 entre 3 es 1 y x a la 1 es x, ¿verdad? Pero también puede ser otro exponente que sea divisible entre 3, porque recordaremos que un exponente fraccionario es equivalente a un radical. Si nosotros tenemos una expresión así, es lo que vimos el parcial pasado con los radicales, es lo mismo que tener la base elevada a un exponente conformado con el exponente como numerador y el denominador sería el índice de la raíz. En el caso de las raíces cúbicas, el índice es 3. Entonces, para que esta fracción dé una división exacta, el numerador tiene que ser un número divisible entre 3. O sea que los exponentes de los cubos pueden ser x a la 3, x a la 6, x a la 9 y cualquier otro exponente que sea divisible entre 3, 15, 12, ¿verdad? ¿Y cómo se saca la raíz? El exponente se divide entre el índice de la raíz. En el caso de x a la 3, 3 entre 3 es 1 y por eso solamente queda x. ¿Y qué pasa con los números? Por ejemplo, aquí tenemos el 8. El 8 en la calculadora usted le saca raíz cúbica. También puede usar la técnica que usamos sin calculadora, descomponiendo el número, ¿verdad?
Ya volvió, ya volvió. Bueno, el número puede ser 8, puede ser 1, puede ser 27, cualquier número que usted le saque raíz cúbica y dé un número exacto, ¿verdad? Lo prueba en la calculadora, ¿cuál es? Sin calculadora, recuerden que es descomponiendo el número. em, y los cubos tendrían que tener un factor que se repita 3 veces de forma exacta, o sea que no tiene que sobrar nada. 2, 4, 2, 2, 2, 1. Miren, 2 a la 3, o sea que 8 es 2 a la 3. Si no sobra nada, entonces es una raíz cúbica exacta. Raíz cúbica de 2 a la 3, se cancelan los 3 y queda el 2. Pero pueden usar la calculadora también, ¿verdad? En cuanto a los números, con su raíz cúbica. En cuanto a las variables, pues nada más es dividir el exponente entre 3, ¿verdad? Y el número lo pueden hacer como lo hice ahorita o en la calculadora, ¿verdad? Bueno, vamos entonces, en este caso, en este ejercicio, entonces, la raíz cúbica de x a la 3, o sea, lo que vamos a tener como a para sustituir en la fórmula, va a ser x. Aquí lo vamos a sacar. Y la raíz cúbica de 8 es 2. Eso significa que a es x, o sea, donde se encuentre la a en la fórmula lo vamos a reemplazar con x y b lo vamos a reemplazar con 2. Si se fijan, no es menos 2. Por este menos de aquí, no, ¿verdad? El menos es de la diferencia y los cubos son positivos. Bueno, entonces tenemos aquí x y 2. Entonces vamos a sustituir en la fórmula para que se vean como dos factores. Vamos a poner en el primer factor, dice que tenemos que poner a menos b. Entonces ponemos x menos 2. Este es el primer factor. Y el segundo factor aquí sí hay que hacer un poquito más de cálculo. Y vamos a hacer lo que nos dice la fórmula. Dice x al cuadrado más a por b, o sea que hay que multiplicar x por 2. No por menos 2. Recuerden, el signo es de la diferencia. Estos valores son positivos, x y 2. Entonces aquí cuando multiplicamos a por b, multiplicamos x por 2. X por 2 es 2x, ¿verdad? Siempre primero el número, el coeficiente y después la variable. 2x más y b al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 y ya está factorizado. Entonces, en el segundo factor, en el primero y en el último van a y b al cuadrado. El número pues lo calcula. 2 a la 2 es 4 y x a la 2 pues solo ponemos x a la 2. Y el término de en medio es la multiplicación de estos dos, ¿verdad? Que es x por 2, 2x. Y ya está factorizado, ya tenemos los dos factores. Esos son los dos factores. Ya está factorizado. En el caso de la otra fórmula que es suma, la única diferencia sería en cómo están ubicados los signos, específicamente el signo menos que trae la fórmula. La fórmula solo trae un signo menos para ambas, ¿verdad? En el caso de la diferencia de cubos, aparece aquí el signo menos. Y en el caso de la suma, ya lo vamos a ver más adelante, aparece aquí en medio, este. De ahí todos son positivos. Es la única diferencia entre las dos fórmulas. Y siempre vamos a sacar así entonces los cubos. ¿Qué pasa si no tiene raíz cúbica exacta? Entonces no se trata de diferencia de cubos. Hay que buscar otro caso de factorización que el único que se podría aplicar, de no ser este, es factor común, ¿verdad? O sea que si usted tiene dos términos, hay un cubo, pero el otro no tiene cubo, o los coeficientes no tienen cubo, o una variable no tiene cubo, entonces no es diferencia de cubos. Todo tiene que tener cubo para poder aplicar este método. Si no tienen cubos, alguno de ellos, las variables o los números, el único otro posible sería factor común y buscaría entonces utilizar ese método y no este, ¿verdad? Era, por ejemplo,
Aquí en un ladito le voy a poner, por ejemplo, que tenga x a la 3y menos xy a la 3, algo así, ¿verdad? Esos tres, dice, pues un cubo y son dos, es diferencia de cubos, pero si se fijan en el primer término, la y no tiene cubo y en el segundo término la x no tiene cubo. Entonces no son cubos exactos. Es más, son las mismas letras, ¿verdad? Así que no puede ser cubo. Tiene que ser factor común X y, ¿verdad? Y se utiliza el método que usamos anteriormente, el de factor común, el primero que vimos. O sea que cuando usted mira que una de las variables no tiene cubo o uno de los números no tiene cubo, tiene que buscar factor común, porque los otros métodos no aplican. Cuadrados tendrían que ser cuadrados y agrupamiento tendrían que ser cuatro. ¿Ok? Entonces, para que sea diferencia de cubos, tiene que tener raíz cúbica exacta todo lo que aparezca ahí, tanto las letras y todas ellas, y los números y todos ellos, ¿verdad? Bueno, así sería entonces la factorización. Hagamos otro. Vamos a utilizar otra letra como ejemplo y otro exponente. Vamos a poner x, vamos a poner y a la 6 menos 27. Entonces salimos de dudas si no hay factor común. Vemos que no hay factor común. No hay una variable que se repita en los dos términos. Así que solo queda que sea cuadrados o cubos, ¿verdad? Cuando son dos términos y no hay factor común, o son cuadrados o son cubos, no hay otro caso de factorización que se aplica para que sea, para lo que son dos términos. Cuadrados no es, ¿verdad? Porque 27 no tiene raíz cuadrada. Y vamos a hacer entonces lo del tema de hoy. Vamos a ver si tienen raíz cúbica exacta. Raíz cúbica de y a la 6 sería y, recuerden cómo se saca, se divide el exponente entre el índice. 6 entre 3, 2. O sea que en este caso nuestra a es y cuadrado y raíz cúbica de 27 es 3. O sea que ese sería nuestro b. Y ya una vez identificado quién es a y quién es b, sustituimos en la fórmula. Esto va a ser igual a el primer factor y cuadrado menos 3 y el segundo factor sería y a la 2 sería y a la 4. ¿Por qué y a la 4? Porque es y a la 2. Aquí lo voy a poner aquí abajito. Es y a la 2 a la 2, ¿verdad? Y 2 por 2 son 4, ¿verdad? Porque se multiplican los exponentes. Más y cuadrado multiplicado por 3. Sería 3y cuadrado. Más 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Aquí también lo voy a poner para que pregunten de dónde salió. 3 al cuadrado. Aquí también les voy a poner de dónde sale el de en medio. Sería 3, perdón, sería y cuadrado, que es a por b. Miremos entonces cada uno de ellos. El primero, y al cuadrado es y a la 4, porque 2 por 2 son 4. El de en medio, y cuadrado por 3. Y cuadrado por 3 en el orden correcto sería 3y cuadrado. Primero el coeficiente y después la variable con su exponente. Y el último sería 3 al cuadrado, es 9. 3 por 3, 9. Y así sería la factorización em, de este ejercicio, ¿verdad? Que corresponde a diferencia de cubos. ¿Tienen alguna pregunta con cualquiera de los dos? Bueno, entonces vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro ya con la otra fórmula para ya después alternarlos ambos.
La otra fórmula es la de la suma. La de la suma de cubos. Es casi lo mismo. La diferencia es el signo menos en donde está ubicado, ¿verdad? Bueno, cuando es suma de cubos, es a más b en el primer factor y luego tenemos a cuadrado y aquí la diferencia, aquí estaría el menos, menos a por b más b cuadrado. Esa es la diferencia entre ambas, ¿verdad? Que en la diferencia de cubos el signo menos aparece en el primer factor y aquí en la suma aparece en el segundo factor y solo hay un signo menos en ambas fórmulas, pero no hay más signos menos. Solo es un signo menos y el de la suma aparece justo antes de multiplicar a por b. Bueno, pongamos nuevamente otro ejemplo. Otros ejemplos, factorice. Número uno. Vamos a ver aquí, dice, vamos a usar unos números más grandes. Vamos a ver, dice aquí 729 x a la 3 más 512. Bueno, siempre hay que descartar el factor común, ¿verdad? Vemos que uno tiene mitad y el otro no. El otro tiene que tener los dos, ¿verdad? Si no, pues, bueno, vemos que no, ¿verdad? Pero si hay factor común, hay que sacarlo primero, ¿verdad? Bueno, entonces tomen sus calculadoras y saquen las raíces cuadradas de los números y en las variables solo se divide entre tres. Vamos a ver primero, raíz cúbica de 729 x a la 3. Como este primer término tiene coeficiente y variable, hay que sacar de forma individual los cubos, ¿verdad? En la calculadora, si tienen la Casio, normalmente es la que está en segunda función, ahí en la tecla que está abajo del encendido. Tienen que presionar Shift primero. ¿Alguien tiene el resultado? Es 9. 9. Muy bien. Muchas gracias, Stephanie. 9. Y de la variable pegadita, X, ¿verdad? Este sería el A. Ahora raíz cúbica de 512. Eso solo tiene número, no tiene variable. Así que solo el número. 512. ¿Cuál es la raíz cúbica? Es 8. Es 8. Gracias, Christopher. Y estos serían los correspondientes a y B. Cuando hay, aparte del coeficiente, aparte de la variable hay coeficiente, hay que elevar al cuadrado los dos y cuando toque, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ir entonces aquí. Solo quiero que seleccionar aquí. Esto es A, todo esto es A. 9x y B es 8. Entonces vamos a sustituir en la fórmula. Bueno, entonces factorizados 729x a la 3 más 512 va a quedar así, igual. Ponemos el primer factor, a más b, entonces sería 9x más 8. El primer factor solo hay que colocarlos así, no hay que hacer ningún cálculo. Donde hay que hacer cálculos es en el segundo factor, ¿verdad? Que son los cuadrados respectivamente y la multiplicación de a por b, ¿verdad? Entonces vamos a ir, como aquí ya tiene coeficiente y variable, vamos a hacerlo más despacito, ¿verdad? Siempre pegadito al otro ponemos el otro, 'paréntesis'.
9x cuadrado. Aquí lo voy a poner abajito al cuadrado, ¿verdad? El cuadrado es tanto para el número como para la letra. Entonces nos va a quedar 81x al cuadrado, ¿verdad? Porque A involucra tanto el 9 como la x. Entonces el cuadrado es para los dos. 81x cuadrado. Y así queda el primero, ¿verdad? Así queda. Ahora el signo menos de la fórmula, menos, y dice A por B. Entonces multiplicamos, aquí lo vamos a poner también, 9x por 8. Ay, qué feo que dejé 8, espérense. Por 8. Ese es el de en medio. 9x por 8, 9 por 8, 72. 72 con su respecto x. 72x más 8 al cuadrado, ¿verdad? Aquí lo voy a poner abajito para ponerlo, para que vean el procedimiento, x al cuadrado. A mí me gusta hacerlo así, ¿verdad? Porque estarlo copiando bastantes veces ahí en el factor, mejor hacerlo ahí apartecito y ponerlo. 8 al cuadrado, 64, ¿verdad? Y ahí está la factorización. Este es el resultado. Todo esto, ¿verdad? Estos dos factores. Esta es la respuesta. El primer factor, 9x más 8, multiplicado por 81x cuadrado menos 72x más 64. Si usted multiplica por la ley distributiva 9x por todos esos tres y después el 8 por todos esos tres, suma y resta términos semejantes, le vuelve a quedar 729x al cubo más 512, ¿verdad? Es la manera de comprobar que está bien, un poco largo, ¿verdad? Pero por si se preguntan cómo comprobar si está bien, bueno, sería multiplicar este por este, por este, por este, y este por este, por este, por este. 2 por 6 sería, 2 por 3 son 6, le quedarían 6 términos. Unos positivos, otros negativos, se les van a cancelar algunos de ellos y al final siempre va a quedar solamente este y este, con el más ahí en medio. Por eso la fórmula tiene que tener un signo menos forzosamente, ¿verdad? Para que al momento de multiplicar se cancelen algunos y solo queden siempre los dos primeros originales, ¿verdad? Esa es la manera de comprobarlo, ¿verdad? Que en realidad no es necesario comprobarlo, ¿verdad? A menos que no puede tener ahí alguna duda, si hace bien todos los pasos. Bueno, pero por curiosidad, ¿verdad? Si quiere comprobar, esa es la manera. Bueno, y así serían todos los cubos, ¿verdad? Vamos a hacer otros. Recuerden que la única diferencia entre la suma y la diferencia, valga la redundancia, ¿verdad? Es el signo menos. Cuando es diferencia, el signo menos lo trae aquí en el primer factor. De ahí todos son positivos. Y cuando es suma, el signo negativo lo trae aquí y todos los demás son positivos, ¿verdad? De ahí lo demás es igual, se sacan las raíces cúbicas y en el segundo factor se elevan al cuadrado el primero y el último y se multiplican en medio, ¿verdad? Bueno, ahora pues hagamos más. Ahí tenemos, voy a copiar la otra fórmula para tenerla ahí y usar la que corresponda según el ejercicio. Sé que ahorita ya podemos hacer, puede ser cualquiera, puede ser suma o diferencia. Vamos a poner la otra fórmula aquí para tener ambas. A la 3 menos B a la 3 es igual a A menos B multiplicado por A la 2. Miren, todos son positivos. Después A por B más B cuadrado. Bueno, vamos a ver. Quiero también hacer ejemplos de lo que les decía, ¿verdad? Que a veces es factor común y no es diferencia de cubos. Voy a tomar ejercicios que están en la página 67. Y esos son los ejercicios con los que usted puede practicar, ¿verdad? La instrucción dice factorice completamente.
Voy a la página 67. Y vamos a hacer, voy a hacer el número 19. Bien, en el número 19 dice 40x a la 5 más 5x a la 2. Bueno, solo de ver este ejercicio no es cubo y tampoco es cuadrado, porque para cuadrados recuerden que solo hay diferencia y esta es una suma. Aparte, los números no tienen ni raíz cuadrada, ni hay una variable que está a la 5 tampoco, ¿verdad? Y cubo ni siquiera se mira un 3 ahí para que sea cubo, y en los números que hay es un cuadrado y un 5. Entonces, de entrada, esto no es ni cubo ni cuadrado. Ahora, también recuerden lo siguiente. En el examen no les dicen qué método tiene que usar. Así que si de entrada este se le aparece a usted para que lo resuelva, el primer método que siempre tiene que descartar, el primero que tiene que pensar que es el factor común, ¿verdad? Ese es el que tiene que descartar antes que cualquier otro, antes que agrupamiento, antes, porque si son cuatro y hay factor común para todos, el factor común, cuadrados, cubos también, y los que vamos a ver mañana que son tanteos, que es para trinomios también. Si hay factor común, hay que sacarlo siempre primero, o sea que ese es el primer método que siempre tiene que probar. Y a simple vista, solo con ver que los dos tienen X, es factor común, ¿verdad? Ahora, en cuanto a los números, también hay factor común, el factor común es 4. O sea que ahorita no se está aplicando suma o diferencia de cubos. Ahorita se está aplicando eh, factor común. De los números es 5 y de las letras, recuerden que se saca la de menor exponente. Y este es el factor común, ¿verdad? Recordemos el procedimiento. Una vez que se saca el factor común, se abre un paréntesis y se divide cada uno de los dos términos entre 5x al cuadrado, entre el factor común. 40 entre 5 sería 8, ¿verdad? 8. Y la variable se le restan los exponentes. 5 menos 2, 3. ¿Verdad? Más 5x cuadrado entre 5x cuadrado es 1. ¿Verdad? Bueno, y como era de esperarse, ya que el ejercicio estaba dentro de los que corresponden al tema de hoy, lo que quedó dentro del paréntesis es suma de cubo, que significa que hay que seguir factorizando. Por eso las instrucciones dice factorice completamente, ¿verdad? Ya está por factor común, pero falta todavía porque este es suma de cubo. ¿Qué se hace entonces? Se va a seguir factorizando. Y lo que se sacó como factor común se tiene que seguir escribiendo. Bien, voy a dejar vacíos los dos factores, este un poquito más grande para que le caigan para que le quepan los tres. Y vamos a factorizar, ¿verdad? Se le saca la raíz cúbica al primero y el segundo. Fíjense que el uno tiene raíz cúbica, raíz cuadrada, raíz, o sea, el uno es cubo y también es cuadrado. Así que el uno siempre va a tener raíz, ya sea un ejercicio de cubos o de cuadrado. Otro número que también tiene raíz cúbica y raíz cuadrada es el 64, ¿verdad? Ahí depende entonces del otro término si es cuadrado o cubo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, es cubo, sería 2x, que sería nuestra A, y raíz cúbica de 1 es 1. Esta sería nuestra B. Y ahora sustituyamos, sería con la fórmula de la suma, ¿verdad? Esta de aquí, que es la que vamos a usar. En lugar de A vamos a poner
2x y en lugar de b vamos a poner 1. Bueno, hagámoslo entonces. Y el 5x cuadrado siempre acompañaría a la respuesta. Bueno, ¿cómo queda el primer factor? El pequeñito, el que solo tiene dos términos, el primero. ¿Cómo quedaría el primero? Es a más b y a es 2x y b es 1. Entonces, ¿cómo queda? 2x más 1. Muy bien, 2x más 1. Ahora, todos juntos con el segundo. El segundo hay que, pues, en el primero se pone 2x al cuadrado, ¿verdad? Y el cuadrado es tanto para el número como para la letra. O sea que nos va a quedar el primer término, 4x a la 2, menos 2x por 1. 2x por 1, 2x. Más 1 al cuadrado, 1. Y ahí ya está factorizado completamente, ¿verdad? Esa es la respuesta. Esta es la respuesta completa, incluyendo al factor común. 5x cuadrado multiplicado por 2x más 1 multiplicado por 4x cuadrado menos 2x más 1. Así quedaría, ¿verdad? Bueno, solo quedan 3 minutos. No creo que quede tiempo para otro, pero lo podemos empezar. Siempre aquí en la página 67, donde están estos. Si alguien entró tarde, a las 8 voy a volver a dar la clase para la sección de las 8, con la misma clave y todo, ¿verdad? Por si se quieren meter, ¿verdad? Bueno, voy a hacer o voy a comenzar con el 30. El 30, el último, ¿verdad? Casi siempre le gusta el último, así que voy a elegir el último, el 30. Si no queda chance de terminarlo, lo terminamos mañana o intenten ustedes terminarlo solo, ¿verdad? 2197 y a la 3 menos 64 z a la 12. Bueno, este no tiene factor común como el anterior, así que ya de un solo entramos a cubo, ¿verdad? En este caso sería diferencia. Vaya, pues, ¿cuál es la raíz cúbica de 2197? Y a la Eh, 3. Ajá, ¿cuál es? Es 13. 13, ¿verdad? Muy bien. 13 con su respectiva y. Y el otro, raíz cúbica de 64 z a la 12. Sería 4 z a la ¿cuánto sería? ¿Cuál sería el exponente aquí de la raíz cúbica? 4. 4, excelente, muy bien. Entonces, A es 13y y B es 4z a la 4. Entonces tenemos, el primero es 13y menos 4z a la 4. En el primero no hay que hacer cálculo. Ahora, aquí, no, pues sí hay que hacer cálculo, ¿verdad? El primero es 13y al cuadrado, ¿verdad? El cuadrado para el 13 y para la y. ¿Cuánto quedaría? 13 al cuadrado o 13 por 13. 169. 169, muy bien. Y a la 2 más, hay que multiplicar 13y por 4z.
los números primero y las variables en el orden del abecedario. 13 por 4.